Gálatas 4, 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y este pasaje me gusta y lo voy a utilizar como introducción, porque cuando hablamos o cuando predicamos del Nuevo Testamento, cuando empezamos a tener un estudio del Nuevo Testamento, generalmente este es el versículo que utilizamos cuando se empieza con el estudio del Nuevo Testamento, porque dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si nosotros analizamos la historia del Antiguo Testamento a lo largo de toda la humanidad, ¿qué sucedió antes de la venida de Cristo? Nosotros tenemos, el relato desde el Génesis hasta Malaquías, que vemos en Génesis capítulo del 1 al 3, el ideal de Dios para la humanidad. Eso es lo que nos relata Génesis del 1 al 3. Vemos en Génesis del capítulo 3 al capítulo 11 las consecuencias del pecado. El ideal de Dios para la humanidad en Génesis del 1 al 3 era la armonía. Dios quería tener armonía con el hombre, quería que el hombre tuviera armonía con el mismo hombre y quería que hubiera incluso armonía con la misma naturaleza. Armonía. Dios caminaba junto con el hombre caminaba en paz, pero después vienen las consecuencias del pecado y comienza la separación. Primeramente, a consecuencia del pecado, la separación del hombre con Dios e incluso la separación de Adán con Eva. Fue el primer conflicto. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Y luego, excusas, la mujer que me diste, pues tú para qué te lo comes, ¿verdad? No, pues es que ni siquiera me gustó la manzana como me lo ofreciste. Y empezó el conflicto con la naturaleza, al hecho, algunos teólogos lo comentan, de cuando surge el conflicto con la serpiente, que es el primer pasaje evangelístico. Ella te herirá en la simiente y tú le herirás a la mujer en el calcañar. Entonces se rompe la armonía y lo vemos de Génesis 3 al Génesis capítulo 11. Y qué fácil hubiera sido para Dios decir: pues mando a Jesús desde Génesis 12. No, pues allá a partir de Génesis 12, pues esa armonía que se rompió, que no necesariamente tuvieron que pasar unos 3,000 años aproximadamente, o unos 2,000 años, mil y cacho, 2,000 años, que tuvieron que pasar, pues mando a Jesús de una vez. O hago un plan para que esa armonía no tenga que pasar tanto tiempo y luego, pues ya, volver a como estaba todo en el jardín del Edén. Pero no, vemos los sucesos históricos de Génesis 12 hasta Malaquías. Todo lo que tuvo que pasar, en el Antiguo Testamento, todos los símbolos que se tuvieron que presentar para que cuando Jesús viniera, se pudiera entender claramente a qué se refería Dios cuando iba a redimir al pueblo, cuando iba a dar salvación, para que se entendiera el propósito de la ley, de que el objetivo de la ley no era salvar, sino más bien llevarnos a un refugio, a la gracia. Todo eso que vemos nosotros aproximadamente del Antiguo Testamento, que sucedió en el Antiguo Testamento hasta Malaquías, y luego de Malaquías al nacimiento de Jesús, que fue un periodo de 400 años, muchos de nosotros hubiéramos podido pensar en ese entonces, pues, ¿por qué tanto tiempo, Señor? ¿Por qué tanto tiempo? Y luego todo lo que se desencadenó en el Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario, para poder comprender qué era lo que sucedía en los evangelios. Porque en el Antiguo Testamento no tenemos sinagogas, en el Antiguo Testamento no tenemos fariseos, no tenemos saduceos, no se ven los romanos. Y dice uno, pues ¿qué pasó? Comprender la historia nos hace saber por qué fue el tiempo oportuno. Porque el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, porque el Nuevo Testamento se tiene que escribir en griego. ¿Cuáles son las razones? Y luego, todavía, cuando viene Jesús, que vive 33 años, tarda 30 años en empezar su ministerio.
¿Sí me explico? Nosotros como hombres, obviamente limitados a tiempo y espacio y materia, pues decimos, pues ya, Señor, o sea, apúrale, rápido y furioso church, ¿verdad? O algo así, o sea, apúrale para que las cosas se hagan rápido, porque yo como hombre sí tengo esa necesidad y tengo esa urgencia. Y luego todavía, y comento todo esto, porque sería tan sencillo, como para los cristianos en aquel entonces, que después de que Jesús asciende al cielo, ¿cuánto le hubiera gustado a usted que tardara Jesús en venir? Porque se menciona, lo vamos a ver en parte se menciona que los cristianos se quedaron, ahí viene, ya se fue, ahí viene, está preparando el café, ahí viene, y no llegó. Y la historia, o lo que nosotros lo que vemos en la iglesia primitiva, es que la iglesia tenía la facultad, y para ellos era vender sus propiedades fácilmente, porque ellos tenían la concepción de que ¿para qué aferrarnos a lo que tenemos aquí nosotros terrenalmente si ya Cristo viene? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene aferrarnos a lo terrenal si Cristo viene pronto? Pero después vemos que pasan años y años y años, y 2000 años después aquí nos encontramos nosotros todavía esperando la historia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo de lo que me queda claro a lo largo de la historia es que Dios no tiene la prisa que nosotros tenemos, pero que ha permitido, dentro de todos estos sucesos, en la misma historia, que es todo lo que ha pasado, que ha permitido que el cristianismo crezca, que ha permitido que el cristianismo se transforme, lo voy a decir entre comillas, para que ahorita nosotros podamos tener el concepto de cristianismo que tenemos, y cómo tratar de volver al ideal inicial y conocer, porque muchos sabemos, y ustedes han escuchado esta frase: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no la conoce está condenado a repetirla. Y otra cuestión importante es de que mencionan que la historia la escriben los ganadores, la escriben los triunfadores. Nosotros tenemos un contexto o un concepto de lo que era el porfiriato, y nos hacen creer en la primaria de que Porfirio Díaz fue el peor presidente que ha tenido México, porque es un lado de la historia. Y cuando vemos todo lo que hizo Porfirio Díaz, de todo el crecimiento que hubo económico en el país, dice uno, caray, si estudió el porfiriato desde el otro lado de la historia, caramba, me va a cambiar el concepto de quién era Porfirio Díaz. Si estudió, si le quito el romanticismo a la historia de Bomberito Juárez, me va a hacerle quitar un poco el buen concepto que tengo a Benito Juárez. Y no por decir que fue un presidente malo, sino porque es necesario conocer la historia en todo su esplendor, porque la mayoría de la historia que nosotros tenemos en la actualidad en relación a la iglesia es escrita también por parte del catolicismo. Y vamos a estudiar algunas cuestiones de cómo han sido ciertos sucesos, de cómo surge la iglesia, porque la duda es ¿por qué hay tantas denominaciones ahora? Pero también la pregunta debería ser, pues, ¿de dónde surge el catolicismo? Entonces, ¿qué pasó con el catolicismo? ¿Por qué Pedro se instituye como el primer papa en el año 300? ¿Qué sucedió? Pues si Pedro ya había colgado los tenis en aquel momento. ¿Cómo nos sirve para ir analizando los diferentes sucesos y cómo influye incluso la historia universal hasta en nuestra concepción del cristianismo en la actualidad? Por eso, como introducción, las razones es comprender cómo ha progresado la iglesia, cómo ha progresado la enseñanza, cómo han progresado las estructuras eclesiásticas y cómo ha avanzado su influencia en la sociedad. Y la primera cuestión que vamos a entender en el desarrollo o en el entendimiento de la historia es la comprensión del contexto histórico. ¿Sí? La comprensión del contexto histórico. Un ejemplo bien sencillo.
Un ejemplo súper sencillo. En nuestro contexto actual hay esclavitud. Modificada, ¿verdad? Un poquito modificada. Sigue la misma gata, nomás que revolcada. Ok, pero fíjese, ¿por qué en la Biblia habla de que los amos deben de tratar bien a sus esclavos? Y ya el concepto histórico de esclavitud se va modificando, pero hasta 1800 y pico. De modo que había creyentes, cristianos, buenos cristianos con esclavos. Y si ahorita usted le dice a una, imagínese así llegar entre nosotros, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo le va? La hermana por el negocio que tiene. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue con sus esclavas en esta semana? Si alguien escucha, diríamos, caramba, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Pero nos ayuda a comprender ahora cómo adaptar una cuestión de jefe, una relación de jefe subordinado a la palabra de Dios. Porque también la iglesia no es solamente una institución religiosa, sino que ha sido también una fuerza social, política y cultural a lo largo de la historia. Entender cómo se ha desarrollado la iglesia a lo largo de los siglos ayuda también a comprender el contexto en el que se producen importantes eventos históricos. Conocer la historia nos hace ver cómo surgen esos eventos. Por decir, en 1530, ¿por qué surge la Reforma Protestante? Que es de donde esa reforma con Martín Lutero a partir de ahí surgen los diferentes movimientos eclesiásticos como presbiterianos, luteranos, metodistas. Bueno, ahí surgen ellos, pero después en 1800, ¿de dónde? O sea, no salen hasta ellos. Y entonces, ¿de dónde salen los bautistas? Los bautistas no salen de ahí, no necesariamente. Unos dicen que sí, otros dicen que no, porque hay tres teorías de dónde surgimos nosotros los bautistas. Y luego después, porque ellos estaban ahí, nada más. Pero ahorita tenemos testigos de Jehová. ¿Y de dónde surgen los testigos de Jehová? ¿De dónde surgen los adventistas? Bueno, es importante conocer qué pasó en 1800 para que surgieran los testigos de Jehová y para que surgieran los adventistas. Pero todavía no he mencionado los pentecostales. ¿Y de dónde surgen los pentecostales? ¿De dónde sale el movimiento pentecostal? Pues todavía nos tenemos que esperar un poquito más, que estaba surgiendo específicamente. Porque también históricamente surgen movimientos teológicos, que es el punto número 2, ya lo voy a mencionar. Surgen diferentes movimientos que nos hacen actuar con base en la misma teología. Por decir, el contexto histórico nos ayuda a comprender parte de las cruzadas. Ok, vamos a conquistar, vamos a evangelizar, pero todos los movimientos que se estaban dando en aquel entonces, históricos de dominio en el Oriente y el Medio Oriente, híjole, pues era guerra y era trompo. Entonces, contexto histórico, evangelizar. Evangelizar es dominar. ¿Y qué hacían en las cruzadas en la Edad Media? Cuello. ¿Qué sucedía? Ahorita después estamos viendo la serie de Vikingos. Para ellos evangelizar era bautizar. Ya es cristiano, ya es hermano, y bautizan al vikingo con todo y ramas. Pero como ya es bautizado, ellos dicen, ya es cristiano, ya va al cielo. Porque ellos tenían una urgencia de bautizar, pero no de desarrollar el carácter de Cristo. Entonces, eso, que el punto número 1 es comprensión del contexto histórico, lo estoy hablando de una manera muy breve. El punto número 2 es desarrollo de la teología. ¿Es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios. Pero entonces, ¿cómo comprendemos el entendimiento de la palabra, del evangelismo? Por decir lo que les acabo de decir, lo que les acabo de mencionar. Para ellos, teológicamente, un hijo de Dios se hacía bautizándolo.
Y no importa que fuera pagano, no importa que no fuera cristiano, no importa que no conociera de Cristo. Para ellos era importante en su concepción teológica que se bautizara. En otros momentos era importante en su concepción teológica que únicamente pues su pueblo se hiciera parte del de nosotros. En otros contextos, para ellos, pues era únicamente que pudiera rendir ciertos tributos. Pero el estudio de la historia de la iglesia nos ayuda a entender cómo se desarrollan creencias, cómo se desarrollan doctrinas cristianas a lo largo del tiempo. Esto nos da identidad incluso hasta como bautistas. No hay registros históricos del don de lenguas. Desde la venida de Cristo, desde la Edad Media, desde la época contemporánea hasta cerca de 1900. Históricamente no hay un registro de que alguien haya hablado en lengua. Entonces si uno dice, pues sí, viene en la Biblia, pues sí, viene en la Biblia, pero el desarrollo teológico lleva a realizar ideas y a justificarlas con la palabra. De tal modo que ahora en la actualidad hay metodistas, hay hermanos de Asambleas de Dios, hay hermanos pentecostales que aseguran hablar en lenguas. Pero entonces mi pregunta sí es, ¿por qué si en todo el andar de la historia no se ha visto? ¿Por qué ahora sí? Comprender ese desarrollo teológico es importante, porque también ese desarrollo teológico nos lleva a comprender por qué surgen las diferentes denominaciones, por qué surge la Reforma Protestante. ¿Por qué surge la Reforma Protestante? ¿Cómo era el desarrollo de la teología en ese entonces? Que la iglesia predicaba una salvación por obras. Que en cuestión del desarrollo de la teología, donde también se le conoce como la Edad Oscura, en la que el conocimiento era totalmente inaccesible, y es cuando en cuestión de conocimiento sí, estaba la gente con todo y ramas, y personas que aseguraban conocer algo y lo querían expresar a los demás, a la horca. O sea, imagínense, Galileo Galilei muere por decir que pues, la Tierra gira alrededor del Sol. Por el conocimiento, fueron asesinados por conocimiento. Y luego ya después la Iglesia Católica le pide perdón a la familia de Galileo Galilei 200, 300 siglos después, porque saben que si era cierto, ya quién sabe cómo le hicieron para encontrar la descendencia de Galileo. Qué curioso, y en la cuestión teológica, el movimiento histórico, a la par del movimiento teológico, era similar, porque así como el conocimiento era inaccesible para la sociedad, también el conocimiento teológico era inaccesible para los cristianos. De tal manera que los únicos que podían acceder al conocimiento eran los sacerdotes. Y luego todavía, los únicos que tenían el conocimiento eran los sacerdotes, y luego iban los feligreses a la iglesia, y luego se les daba la misa en latín. Y luego, ¿cómo te fue en la iglesia? Pues quién sabe, pues bien padre. Y luego, pues, Señor, si la neta, el don de lenguas existe, lo hubieras desarrollado en ese momento. Para que la gente entendiera entendiera en alemán, por decir en el caso de Martín Lutero, lo que se estaba diciendo en latín. ¿Sí me estoy explicando? Y ese conocimiento teológico de las salvaciones por obras y las salvaciones por indulgencias, y tienes que pagar para sacar un familiar del infierno, Martín Lutero se lee la palabra y se enfrenta con que la salvación no es por obras. Y la reforma o la revolución de Lutero viene precisamente a consecuencia de que lee la palabra, y que el principal objetivo de él era que la palabra fuera accesible para todos, no más. ¿Y por qué fue más conocido Martín Lutero hablando históricamente? Algunos nos vamos a la cuestión de que Martín Lutero es de los más conocidos, o el más conocido porque fue el único que no se ejecutara. No, por eso. O sea, fue el que tuvo más oportunidad. Y luego de ahí surge la iglesia luterana. Y dice uno, ¿cómo es la iglesia luterana? Es como la iglesia católica, pero no creen en salvación por obras. La liturgia es similar, incluso bautiza niños. Y surge y dice uno, ¿son cristianos? Sí.
¿Hay salvación en la iglesia luterana? Sí, porque después tenemos que ver en el desarrollo teológico cuáles son las doctrinas que a partir de la Reforma Protestante surgen como las doctrinas principales, lo que nosotros conocemos como dogmas, lo que no se cambia para nada, lo que para nada se modifica. Eso nos ayuda, porque las doctrinas, enseñanzas, se formaron también como respuesta a desafíos intelectuales, debates teológicos y herejías. Por decir, la doctrina o las solas, que así se llamaba en latín, las solas de Lutero, de sola escritura, únicamente la escritura, solo Cristo salva, solo Cristo salva, la de sola fe, sola gracia, todas van surgiendo como una respuesta a las cuestiones intelectuales y a las herejías de aquel momento. ¿Por qué Karl Barth en 1915, 1920 escribe lo que escribe siendo un teólogo suizo? Porque después hay otro teólogo, Dietrich Bonhoeffer, también cerca de 1940 y tantos, 30 y tantos, ¿por qué escribe? En la actualidad hay una teología que surge en Latinoamérica que se llama la teología de la liberación, donde surge un movimiento maravilloso, fíjense, que se llama ahora sí la contextualización del evangelio en Latinoamérica, y lo que se denomina como la teología latinoamericana. ¿Y dónde surge? ¿Por qué surge la teología latinoamericana? Por la teología de la liberación. ¿Y por qué surge la teología de la liberación? Porque como pueblo latinoamericano somos pueblos conquistados. Entonces la teología de la liberación surge como una respuesta a toda la conquista que como pueblos latinos hemos tenido. Y surge la teología latinoamericana, que ustedes me han escuchado, porque cuando vienen los gringos y nos evangelizan a nosotros, ¿qué sucede? Nos traen todo. Nos dicen, este es el evangelio, pero lo tienes que cantar con himnos. Este es el evangelio, pero tienes que tener un bautisterio en la iglesia. Este es Cristo, pero la iglesia tiene que estar construida como una casita con un obelisco enfrente. Y venían gringos y construían y decían, vamos a hacer misiones. No vinieron a hacer misiones, vinieron a construir iglesias de tabla roca en una o 2 semanas. Pero para ellos eso es hacer misiones. Y la teología latinoamericana es una respuesta al evangelismo gringo sobre cómo realmente se hacen las misiones o cómo bíblicamente surgen las misiones. Por eso, a mí personalmente la historia me gusta, porque nos lleva a entender qué es lo que ha surgido, cómo ha surgido. Ahorita en la actualidad, si analizamos, necesitamos o están surgiendo teologías como respuesta a lo que es el progresismo. Ayer que pasó el 8 de marzo, videos feministas cristianas justificando el feminismo cristiano. Y yo digo, me llama la atención. El machismo es malo, el fanatismo es malo, el egocentrismo es malo, todos los ismos son malos, el único bueno es el feminismo. Y ahorita están surgiendo respuestas a todo el movimiento progresista, que tiene que ver con muchas cuestiones sociales, que tiene que ver con cuestiones de entretenimiento, y es importante analizar todo para poder comprenderlo. Eso nos lleva a que, porque antes no había pastoras y ahora sí, porque los bautistas no tenemos pastoras, que Dios no ama a la mujer, ¿no? Mi pregunta también sería, ¿a poco ser pastor es la única manera de servir? Sería una cuestión, importante. Eso nos lleva a lecciones de errores y aciertos, que es otro de los puntos: comprensión del contexto histórico, desarrollo de la teología, errores y aciertos. La historia de la iglesia nos permite aprender de aciertos, errores del pasado, las divisiones internas, los conflictos internos, cómo han sido las diferentes luchas por el poder, y otros aspectos negativos nos muestran los peligros de alejarnos de los principios del cristianismo. Hay un libro que se llama Paganismo en tu cristianismo. El autor, Frank Viola, lo menciona de una manera muy, muy suave, cómo diferentes aspectos del evangelismo actual surgen de tendencias paganas.
y cómo cómo se han tratado de adaptar. Y tenemos que ser bien claro en muchas cosas, porque cómo surge, cómo es que cuando vienen y evangelizan los católicos aquí Latinoamérica, pues cómo hacen un sincretismo de diferentes movimientos. Entonces, Halloween, la fiesta de los muertos, es el 31. El día de los santos difuntos, 2 de noviembre. ¿Será coincidencia que sea tan cerca? Festival de otoño, en la iglesia tal. Y todos nos vestimos de naranja y todos hacemos esto. No nos vestimos de calabacitas, pero sí nos vestimos otoñales. Sí es cierto. Pero el otoño empieza el 21 de septiembre. Porque específicamente lo haces la semana del 2 de noviembre y el 30 de octubre. ¿Por qué? Son cuestiones que han influenciado la iglesia, que a veces no nos damos cuenta y es importante comprenderla. ¿Por qué en Estados Unidos se celebra la Pascua con huevos? ¿Por qué? ¿Y por qué van y esconden huevos de Pascua? Y van y los en el parque. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Entonces, comprender la historia, errores y desaciertos, divisiones internas, conflictos, aspectos negativos, nos tiene que hacer ver de dónde surge. Es bueno saber de dónde surgen esas cosas y agarrarlo esencial. Crecí en iglesia bautista, amo la doctrina bautista, pero me toca la transición en la que en la iglesia bautista se deja de tocar con piano para empezar a tocar con instrumentos contemporáneos. Y luego baterista, pues no, pues era el que siempre el que viene. En una vez fuimos a tocar una iglesia en Juárez y luego ya salimos de tocar y luego dice la esposa del pastor, ahí viene el muchacho de los tamborazos. Y yo, Dios la bendiga, hermana. Y sí, porque todo eso era visto de una manera negativa. Es que los cantos, esos instrumentos son utilizados para el rock. ¿Y por qué tocamos con piano? Pues ante las cantinas se tocaba con piano. Y el inter histórico del canto gregoriano que se cantaba en las iglesias, de la transición a cantar con piano, fue la misma revolución. Y ahora de cantar con piano a tocar con instrumentos contemporáneos, también nos lleva a conocer aciertos y desaciertos, a comprender qué es lo esencial. Lo esencial no son ni siquiera los instrumentos. Los instrumentos nos ayudan, las composiciones nos ayudan. Y me toca la transición de cantos, de himnos, a cantos contemporáneos. Híjole, no, es que ese canto de Marcos Witt, no, ahora sí no, pero antes sí, antes sí. Ajá, sí, Jesús Adrián Romero, que ahí subí un video porque utilizó como ejemplo el Legolas, ¿verdad? En una predicación. Órale, bendito Dios. Y ahí le puse yo, la siguiente predicación es del retorno del rey, porque así es la del Señor de los Anillos 3. Entonces ya hasta lo podemos contextualizar al evangelio, viene la del retorno del rey. Conocer esos aciertos, pero siendo objetivos, siendo muy, muy objetivos. El desarrollo de la iglesia local y global es el cuarto punto, porque la iglesia cristiana se menciona como un fenómeno, se cataloga como un fenómeno global. La iglesia cristiana se cataloga como un fenómeno global. El desarrollo de la iglesia local y global. El punto es desarrollo de la iglesia local y global. ¿Por qué? Porque la iglesia es la entidad o el organismo, mejor dicho. La iglesia a lo largo de la historia es el organismo más atacado y a la vez de ser más atacado es el que crece, o por lo menos se mantiene. Entonces eso nos tiene que ayudar al desarrollo. Tenemos que indagar porque viendo los diferentes censos en nuestro país, en Estados Unidos, en América Latina, tenemos que ver cómo ha sido el desarrollo
del cristianismo o el crecimiento del cristianismo en número. Ejemplo, la Iglesia Católica en Estados Unidos, en México y en América Latina ha tenido un decrecimiento tremendo de congregantes. De hecho, el que se haya puesto al Papa Francisco, un papa argentino, tenía como intención ganar adeptos en América Latina. El primer papa latinoamericano. Entonces eso fue un boom. Y luego todavía el primer papa que empieza a defender a los homosexuales, que empieza a defender parte de la ideología de género. ¿Por qué? Tiene una tirada. Están perdiendo adeptos en toda América Latina. Y luego posteriormente, si analizamos, juntamente con el hecho de que esté decreciendo el catolicismo en América Latina, lo que está creciendo, los cristianos se mantienen, el cristianismo se mantiene más o menos en los mismos números, pero los que están creciendo son los no afiliados a ninguna religión. Los no afiliados. Eso, en el desarrollo de la iglesia, nos debe de llevar a no modificaciones en la estructura, pero sí, por ejemplo, modificaciones en el evangelismo. Lo mencioné en las clases pasadas. La apologética, cuando mencionaron que sería bueno tener clases de apologética, cuando se lleva la clase de apologética, que quiere decir la defensa de la fe, cómo defender nuestras creencias, antes era cómo defender nuestra fe de los católicos y cómo marcar esa diferencia, cómo defender nuestra fe de los mormones y cómo refutar enseñanzas mormonas, cómo defendernos de los testigos de Jehová y encontrar las diferencias de los adventistas. Pero ahora, al ver que el catolicismo está decreciendo y los que están creciendo son los no afiliados, ahora la apologética tiene que cambiar. Y tenemos que ir en relación a los eventos que están sucediendo en la actualidad. Y ahora tiene que haber una apologética progresista, una apologética en cuanto al progresismo, una apologética en cuanto al ateísmo, porque son los que están creciendo. El desarrollo de la historia nos sirve y nos permite cómo las tradiciones, las denominaciones, los puntos sociales interactúan con la misma iglesia. Cómo influencia la iglesia en la cultura y viceversa. Cómo influencia la cultura en la iglesia y cómo influencia la iglesia en la cultura. Todo eso nos va a servir. Y las últimas dos. Esto nos lleva a un fortalecimiento de la identidad cristiana. Fortalece nuestra identidad cristiana. Cuando usted entra a una empresa, le hablan de la historia de la empresa. ¿Cómo surge la empresa? Cuando yo entré al colegio Palmore, todo comenzó, y lo hacía hasta se lo pintan a uno. Vino un misionero metodista de Estados Unidos llamado William Palmore. William Palmore sería el nombre. Y viene en viajes de negocios, porque era senador y era un político estadounidense reconocido, el cuate. Entonces vio a unos niños cotorreando ahí en la calle y él se preguntó por qué esos niños no van a la escuela. Entonces viene y junta dinero y hace la escuela. Hacen el sanatorio Palmore. Y hay colegios Palmore en diferentes partes del mundo por el mentado William Palmore. Y en todos los edificios hay una foto de William Palmore sentado. Vámonos, y siempre. ¿Quién es ese? Todos los chavos, es William Palmore. Pero les decimos, es el abuelito del güere, del director de la universidad. Palmore, ¿es un apellido? Sí, y luego ya, ¿cómo se les dice uno la letanía que nosotros ya sabemos? Miren, qué padre. O sea, nunca he escuchado a un chavo que diga, ay, qué pirata. No, o sea, qué chido. Conocer la historia de la identidad. Cuando me entero, porque al principio nos dicen los bautristas, ¿verdad? Pues, y con orgullo decimos que los muertos en Cristo resucitaremos primero. Dice uno, bueno, pues la bautista. Y había momentos en los que yo decía,
¿por qué Bautista y por qué siempre todo tiene que ser tan apagado? Todo, o sea, ¿por qué? Entiendo cuestiones de tradición que nos hacen en que nos fijemos en los errores, estructuras y todo eso. Pero cuando reconocí y cuando supe cómo fue el surgimiento de la doctrina bautista, dije, qué chido. Que en una de las corrientes el término bautista comenzó como una burla, así como en Antioquía el término cristianos comenzó como una burla, el término bautistas también comienza como una burla. Y cómo entender de que en su momento los bautistas dijeron, a la reforma le hacen todavía falta más cosas, la reforma no está tan bíblica como se ve. Entonces que los bautistas seamos los reformadores de la reforma. Y conocer eso dije, ábrale, qué chido. Y saber que entre otros círculos denominacionales los bautistas somos reconocidos por ser los que más apegados somos a la palabra de Dios. Oiga, esa identidad a mí sí me gusta. ¿Me hace consciente de los errores? Por supuesto que sí. Porque si somos los más bíblicos en el conocimiento, pues deberíamos de ser también los más bíblicos en el actuar. Entonces son cuestiones que nos dan, que fortalecen la identidad. Conocer la historia de la iglesia puede ser una forma de fortalecer nuestra fe. Si nos vamos también incluso, ya de una manera hasta más antes de la historia, conocer los mártires, por qué se han dado las diferentes persecuciones, las luchas por la verdad cristiana, puede inspirar y dar una perspectiva a los creyentes sobre su propio lugar en la iglesia en la actualidad. Martin Luther King, la persona que en Estados Unidos aboga por los derechos de los negros, pastor bautista, originalmente pastor, y oye, esta problemática social me tiene que llevar a hacer algo. Ojo, su objetivo principal no era hacer un movimiento. Su objetivo principal es, me está surgiendo esta problemática, pues tenemos que hablar y tenemos que levantarnos en relación a la problemática. Porque Martin Luther King nunca hizo, siempre todas sus marchas fueron en un tono pacífico. O sea, el objetivo de él no era hacer más guerra y ni este puño sí se ve, nada de eso. Pero cuando uno dice, bueno, o sea, que ciertos movimientos surjan porque los cristianos se levantaron y empezaron a, voy a decirlo así, sin que suene agresivo, levantar la voz. Oiga, está padre. O sea, está suave eso, que saca como una respuesta a una problemática social. Porque en muchos lugares hay orfanatos cristianos, comedores cristianos, escuelas cristianas, porque como en el caso del Colegio Palmore, los cristianos cuando iban y evangelizaban un lugar, venían y proveían algo necesario para la sociedad. Ok, en Latinoamérica, ¿por qué hay tantos colegios cristianos? Porque vemos un alto índice de analfabetismo. Entonces vamos a evangelizar, pero a la vez vamos a proveer un bien social en el cual ellos tienen una deficiencia. Entonces, ahora dice uno, pues conocer esa historia y conocer esas cuestiones de que han sucedido fortalecen la identidad. Y por último, una reflexión sobre la misión de la iglesia, porque esto nos lleva a invitarnos sobre la misión en el mundo, sobre cómo evangelizar o qué hacer, a reflexionar, a conocer nuestro aquí y nuestro ahora. Ahorita, ustedes han conocido, les he mencionado de un amigo con el que hablo, el Pechuga, así le dicen, que tiene otro gemelo, ¿verdad? Y por ser iguales, pues, las pechugas, ahí surge el apodo. Y él ahorita está en Colorado en una iglesia presbiteriana. Y parte de lo que hemos hablado en las últimas ocasiones, en las últimas semanas, es, ahorita él mismo dice, Estados Unidos tiene que ser evangelizado. Es bien curioso porque hasta nosotros decimos que él está ahorita como misionero en Estados Unidos evangelizando a los cristianos. Dice uno, ¿cómo?
Pero si los cristianos, si los güeros allá, los cristianos gringos acá, pues nos mandan dólares. Pues sí, nos mandan dólares. Pues nos mandan dólares porque para ellos los ingresos a la iglesia son deducibles de impuestos. Entonces a la iglesia no solamente entran diezmos. Y para ellos es más sencillo mandar dinero para acá. Y para ellos es más sencillo que una iglesia pueda tener más sostenimiento económico, porque no solamente se sostiene de los diezmos y de las ofrendas de los congregantes, también son deducibles de impuestos los ingresos a la iglesia. Entonces ahorita muchas veces nosotros pensamos que necesitamos a veces el dinero de los estadounidenses, pero también tenemos que ver que ellos necesitan la teología ahorita que nosotros tenemos. Porque ellos ya pasaron al punto, así como a nosotros se nos vino a traer un cristianismo tradicionalista, pues ahorita allá con todos los movimientos progresistas, con todo el movimiento, lo que le denominan el movimiento woke, pues ya, está desapareciendo. Ya las nuevas generaciones están desapareciendo. Entonces eso nos lleva a reflexionar sobre la misión de la iglesia, sobre qué es lo que tiene que hacer la iglesia, sobre cómo fortalecer la iglesia, sobre los planes, cómo llevar a cabo ciertos planes de la iglesia. Y si vemos qué ha hecho la iglesia a lo largo de la historia para cumplir su llamado a predicar el evangelio y servir en la humanidad, y preguntar qué podemos nosotros hacer ahora. Campañas de evangelismo, si se recuerdan los 70, bueno, desde 1800 y cacho, pero ya se dejan de ver en los 1980, 1990, se dejan de ver las campañas de evangelismo. Era una forma de evangelizar. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Dios nos trajo la pandemia. Dios nos trajo la pandemia para poder evangelizar por medio en línea, porque mucha gente conoció o se acercó a ciertas iglesias cristianas siendo de otros contextos religiosos, incluso no cristianos, por las transmisiones. Pero eso nos lleva a saber cómo responde ahora la iglesia a las problemáticas sociales, a las enfermedades, a los desafíos políticos que van a ser relevantes hoy en día. Entonces, todo este estudio, que es lo que vamos a ver la semana que entra, comenzaremos con qué fue lo que sucede después de Cristo. Se va Cristo, asciende al cielo, y cómo se fue desarrollando la iglesia que nosotros conocemos en el libro de los Hechos. Y la primera etapa que se menciona es la etapa desde el 33 después de Cristo hasta el 300 después de Cristo, cuando se instituye la iglesia como la religión oficial del imperio. Entonces, parte de todo eso es lo que vamos a estar viendo en estos estudios. Y por ahorita les digo, por mi parte es todo. Volvemos a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Y cierro ya con esto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entiendo que el pasaje habla, Dios envió a su Hijo, pero ¿por qué la historia de la iglesia sigue? Para que redimiese. En ese entonces a los que estaban bajo la ley, pero ahora para que redimiese a todos los que por adopción nos puede recibir como hijos. ¿Por qué Dios deja entonces que la historia siga corriendo? Porque Él quiere que haya gente que se siga salvando. Sencillo. Porque quiere que haya gente que se siga salvando. No sé si alguno de ustedes, hermanos, tenga una